Vamos a ver este ejemplo que involucra la ecuación de Bernoulli que vimos en el video anterior. Dice, la cadena de la figura cae deslizándose con rozamiento seco y viscoso. Obtenga la velocidad en función de x. Bien, esto es una cadena ubicada sobre un borde, ¿sí? Entonces tiene un deslizamiento y la cadena va cayendo en la dirección que marca x, ¿sí? X se mide desde la horizontal, o sea, desde este valor. Y tenemos que esta distancia es esta x es lo que ha caído de la cadena y esto L menos x es, digamos, lo que resta que caiga, ¿sí? Entonces la idea es analizar el movimiento de esa cadena mientras va cayendo y obtener la velocidad en función de lo que ha caído, ¿sí? En función de esta coordenada x. Bien, entonces, primero vamos a definir, vamos a llamarle este tramo 1, luego este tramo 2 y vamos a ver qué esfuerzos están actuando en la cadena, ¿sí? Entonces, este tramo, el tramo 2, está apoyado sobre una horizontal, mientras que el tramo 1, bueno, está sometido a la acción de gravedad, ¿sí? Esto va cayendo, entonces uno tiene m1 por g, es una de los esfuerzos que está sometido a los que está sometido la cadena, o sea, el sistema en la dirección de la cadena. Ahora bien, eso m1 por g es la fuerza que hace que la cadena caiga, mientras tanto hay otra fuerza que hace que la cadena intente quedarse arriba, digamos, es decir, un rozamiento del tramo 2 con el piso, ¿sí? Entonces ese rozamiento será el mu dinámico por lo normal. Si uno recuerda de física 1, esto se va moviendo, entonces esto tiene un rozamiento dinámico. La normal uno la puede calcular como el peso, ¿sí? Digamos, asociado al peso de este tramo que está acá. Bien, digamos haciendo una sumatoria de fuerzas estáticas en dirección vertical. Bien, otra de las fuerzas que vamos a suponer es el rozamiento viscoso, es decir, este sería el rozamiento seco, ¿sí? Esto que está acá se refiere al rozamiento seco, mu por lo normal, rozamiento seco contra superficie. Rozamiento viscoso se refiere al rozamiento con respecto a un fluido. Ese fluido es el aire en este caso, entonces lo que vamos a tener es una fuerza que se opone al movimiento de caída, que está por un factor de proporción y la velocidad al cuadrado, ¿sí? Esa es una expresión o una modelación realista de lo que es el rozamiento o la fricción con el aire. Entonces uno dice, bueno, tenemos esta fuerza m1 por g que, digamos, hace que la cadena caiga y dos fuerzas de rozamiento que se oponen a ese movimiento, a esa caída. Entonces muy dinámico por lo normal y un coeficiente de fricción viscosa por la velocidad al cuadrado. Bien, aquí se supone que uno conoce los datos del problema, conoce la longitud de la cadena, conoce la masa de la cadena, ¿sí? Lambda, esto de aquí es masa por unidad de longitud, ¿sí? Entonces digamos en kilogramos sobre metro por unidad de longitud. Y conoce también el coeficiente de rozamiento viscoso y el mu de dinámicos, el coeficiente de rozamiento seco. Bien, entonces, uno puede plantear una sumatoria de fuerzas en la dirección de la cadena de la siguiente manera, con la segunda ley de Newton. Entonces uno dice m1 por g es la fuerza en esta dirección y luego las fuerzas que se oponen son las dos de rozamiento, muy dinámico por la normal y el coeficiente de rozamiento viscoso por la velocidad al cuadrado. Y eso tiene que ser igual a la masa por la aceleración porque eso se está moviendo. Ahora, ¿qué masa? Bueno, la masa de este tramo que es el que va cayendo, ¿sí? Esto tiene... Uno puede hacer un cálculo estático acá, pero esto no tiene dinámica, ¿sí? No tiene dinámica, sino que está quietito, esto es lo que se está moviendo. Entonces lo que uno tendrá es masa 1 por aceleración. Esa es la masa que está, digamos, en movimiento en la dirección que uno plantea ese movimiento. Bien, entonces, eso es una ecuación diferencial. Bueno, hay que acomodar un poquito para resolverla, ¿sí? Es la segunda ley de Newton, sumatoria de fuerzas en dirección X o en dirección de la cadena, es masa 1 por aceleración. Bien, entonces, algunas cosas que podemos reemplazar. La masa 1 es lambda por x, ¿sí?
la masa 1 se refiere a la masa del tramo 1, entonces el tramo 1 tiene longitud x, si lambda es la masa por unidad de longitud, entonces la masa 1 será lambda por x, mientras que la masa 2 será lambda por la longitud del tramo 2. La longitud del tramo 2 se va achicando, ¿no es cierto? Es L menos X. Entonces, lambda por L menos X. A su vez, la normal es la masa 2 por G. Digamos, el peso, la normal es igual al peso de este tramo. ¿Sí? La normal uno hace una sumatoria de fuerza estática, entonces la normal apunta hacia arriba, el peso que es masa 2 por G apunta hacia abajo, entonces una saca esa igualdad. Y dice la normal es masa 2 por G, entonces haciendo todos esos reemplazos uno puede redefinir esta ecuación que está acá. Entonces hacemos los reemplazos, decimos masa 1 lo reemplazamos por lambda x, el mu queda como está, la normal es masa 2 por G, pero a la vez masa 2 es lambda por L menos X, o sea que está masa 2, acá está G y acá está el mu. Mientras que C por B cuadrado uno lo deja como está, masa 1 dijimos es lambda por X, y la aceleración es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Digamos, lo que está pidiendo es la velocidad en función de x, entonces uno por eso acá podría poner la derivada segunda de la velocidad con respecto del desplazamiento con respecto al tiempo dos veces, pero no, como está pidiendo la velocidad, planteamos que la derivada de la velocidad con respecto al tiempo es la aceleración para que aparezca la velocidad. Bien, entonces, ¿qué es lo que pasa? A mí no me interesa la velocidad, la derivada de la velocidad, de la velocidad con respecto al tiempo, sino que me interesa la derivada de la velocidad con respecto a x, ¿sí? Me interesa la velocidad con respecto a x. Entonces uno puede hacer uso de la regla de la cadena de derivación y decir, bueno, la derivada de la velocidad respecto al tiempo es la derivada de la velocidad con respecto a x por la derivada de x con respecto al tiempo. Entonces esto es válido, siendo que uno asume que la velocidad podría ser función de x y a la vez x es función del tiempo, eso es lo que asumimos. Justamente es lo que nos pide, que la velocidad en función de x, entonces eso es razonable asumirlo, la velocidad en función de x puede ser función de x y luego para obtener esta derivada uno puede decir la derivada de la velocidad con respecto a x por la derivada de x con respecto al tiempo. Esta derivada de x con respecto al tiempo es la velocidad, entonces uno dice la derivada de la velocidad con respecto al tiempo es la derivada de la velocidad con respecto a x por la velocidad. Y eso, este resultado que yo saqué de acá, lo puedo reemplazar de acá para que me aparezca esta derivada. Bien, entonces eso es lo que hacemos. Reemplazamos la derivada de b con respecto al tiempo por la derivada de b con respecto a x por b. Eso es lo que hicimos acá. Bien, entonces, ¿qué es lo que pasa ahora? Tenemos nuestra función incógnita, que es la velocidad, y nuestra variable independiente, que es la x, ¿sí? la x, que es la distancia que ha caído la cadena. Entonces todo lo demás es conocido, repasemos. Lambda es la masa por unidad de longitud, g es la gravedad, mu es el coeficiente de fricción seco, L es la longitud de la cadena, ¿y qué más tenemos? C, el coeficiente de fricción viscoso. Entonces todo lo demás lo conocemos, son datos. Entonces uno dice, bueno, tenemos la velocidad y el x, nada más. Podemos reacomodar esta expresión, por ejemplo, dejando sola la derivada de b con respecto a x. Entonces podemos dividir por lambda xb. Entonces uno divide por lambda xb y obtiene esta expresión. Dividimos toda la ecuación obtenida por lambda xb. Esto queda solita, esta derivada, y luego lo demás está dividido por lambda xb. Hacemos las simplificaciones pertinentes, entonces uno tiene, acá simplificamos el lambda, y acá podemos simplificar la velocidad que estaba al cuadrado y dividimos por la velocidad. Si reacomodamos esa expresión, o sea, reagrupamos estos términos y pasamos este otro sumando, y entonces tenemos esta ecuación que está acá, que parece complicada, pero no lo es tanto, porque en realidad son todas cosas conocidas. Pasa que es todo genérico, entonces uno cuando conoce estos números, es una ecuación que queda expresada numéricamente sin ningún problema. Lo que sí uno puede observar es que es una ecuación de Bernoulli. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos acá el término p minúscula de x multiplicado por la función incógnita, y acá tenemos el término q minúscula de x multiplicado por b a la alfa, que alfa en este caso es menos 1. Entonces,
lo compara con la ecuación de Bernoulli, lo que decimos, este es el término P, este es C sobre lambda X, es el término Q, es todo este corchete que está acá, y alfa vale menos 1. Entonces eso es lo que queremos decir. Bien, una vez que nosotros resolvamos esa ecuación diferencial, lo que vamos a obtener es una función B, que es la velocidad en función de X, o sea, la velocidad de caída en función de la distancia que ha caído. Bien, entonces, ¿cómo resolvíamos esto? Bueno, planteamos la sustitución de Leibniz, decíamos que una nueva función U la podemos definir como B a la 1 menos alfa. Si alfa vale menos 1, entonces esto quedará B al cuadrado, 1 menos alfa quedará 2. Y luego agarramos la expresión que habíamos obtenido para la ODE de Bernoulli y armábamos esta nueva ecuación diferencial que era una lineal de primer orden con la nueva variable U. Entonces identificamos que 1 menos alfa, esto era el 2, ese que está ahí, acá está 1 menos alfa también. P es este término y Q es este término, entonces lo que hacemos es armar esto que está acá con esta función U. Eso es lo que hacemos, ¿sí? La derivada de U con respecto a X, 1 menos alfa es este 2, 1 menos alfa es este 2 también, esto que está acá es P minúscula, esto que está acá es P mayúscula, y bueno, lo que nos hicimos es deshacernos del término no lineal de la ecuación diferencial de Bernoulli. Esto ya es una ecuación diferencial ordinaria lineal del primer orden, como la que nosotros conocíamos. Esto que tenemos de este lado del igual es Q mayúscula, esto que tenemos acá multiplicando a la U es P mayúscula. Entonces uno puede resolverla por los métodos convencionales, como los dos que vimos, el método del factor de integración o el de variación de parámetros. ¿Sí? Una vez que identificamos que ya es una ODE lineal de orden 1, hacemos esa resolución como ya lo venimos haciendo. No lo vamos a hacer, si lo dejo como ejercicio, uno puede resolverlo, plantear y resolver esta expresión general, obtener U mayúscula y luego, mediante esta igualdad que habíamos propuesto, la sustitución, cuando uno obtiene U, puede despejar diciendo U igual B cuadrado, esto queda como una raíz, entonces despeja la función B de X. Lo dejamos como ejercicio, el resultado es ese que está ahí, o sea, esa es la solución del problema. Fíjense que acá hay una constante de integración, C, y todo lo demás son datos, o sea, cosas conocidas, ¿sí? Como dijimos, la gravedad, lambda, acá está mu, acá está C, todo lo demás es conocido. Y por supuesto B es función de X, la X está acá y la X está acá también. Bien, esa es la solución general. Ahora si nosotros tuviéramos un problema particular con números, entonces dice, la cadena del problema anterior empieza a deslizar cuando X vale 1.5 metros, o sea, eso está apoyado, y cuando esta distancia vale 1.5, eso empieza a deslizar, o sea, masa 1 por G empieza a vencer a las dos fuerzas de rozamiento y eso se empieza a mover. Dice, obtenga la función de velocidad B de X si el coeficiente de rozamiento mu es 0,3, el largo de la cadena es 5 metros, la masa por unidad de longitud 1.2 kilogramos sobre metro y el coeficiente de fricción viscosa es 0.8 kilogramos segundo cuadrado metro. Esta es la unidad de coeficiente de rozamiento viscoso. Entonces, teniendo todos esos datos, uno puede venir a esta expresión, reemplazarlo y bueno, lo que nos falta es lo que tenemos es una constante acá, pero esa constante se saca a partir de esto que es la condición inicial del problema. ¿Sí? Entonces, la condición inicial del problema dice que la velocidad cuando X vale 1.5 es 0 porque se empieza a deslizar. ¿Sí? Empieza a deslizar, quiere decir que la velocidad era 0 en el primer instante y luego arrancó a moverse. Entonces, si la velocidad es 0 en X igual 1.5, acá X 1.5, que están reemplazados todos los datos, uno puede despejar la constante numéricamente y uno dice, bueno, la constante es aproximadamente igual a 0.497. ¿Sí? Si uno tiene esa constante, tiene todos estos valores, uno puede predecir cuál será el movimiento de este sistema, o sea, de esta cadena, cómo se irá cayendo a medida que pasa el tiempo. Entonces, a medida que la X va aumentando, la X inicial era 1.5, luego va aumentando, quiere decir que va cayendo, o sea que este tramo 1 va siendo más largo y este tramo 2 va siendo más corto, y entonces la velocidad va aumentando y eso es lo que se propone, la predicción que se realiza sobre el sistema físico.